Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Muchas gracias por entrar a este video, por estar aquí presentes. Si te llamó la atención el título de este video, te invito a que te quedes hasta el final para que puedas entender lo que hoy quiero compartir contigo. Y espero que este mensaje pueda ser de bendición y de impacto para tu vida. Quiero contarte que nosotros somos Comunidad Creci, somos una comunidad que se centra en el crecimiento integral de las 3 dimensiones del ser. A través de estos mensajes queremos impactar la vida de las personas que nos escuchan con temáticas que puedan ser de importancia para la vida de las personas, tanto en su parte de crecimiento personal como en su parte espiritual. Entonces, para que podamos comenzar con el mensaje que hoy quiero compartirte, te pido que ahí donde estés, inclines tu rostro y cierres tus ojos para que hagamos una pequeña oración. Digámosle: amado Dios, gracias por este nuevo día que nos regalas, porque nos permites abrir nuestros ojos, nos permites enfrentar este nuevo día, realizar cada una de las actividades que tenemos preparadas y acordadas para hoy. Acompáñanos, quédate con nosotros, permite que este mensaje que estamos escuchando pues pueda ser de comprensión, que podamos tener nuestro corazón y nuestro oído abierto a entender y a escuchar y a aplicarlo en nuestra vida. Amén y amén. Bueno, familia, hoy quiero compartirte un mensaje sobre el juzgar y el juzgarme. A veces, en ocasiones, cuando nosotros nos enfrentamos en nuestra vida a diferentes situaciones, ¿verdad? Somos de pronto muy propicios a tener una primera impresión de todo muy rápido, ¿no? El ser humano está acostumbrado a que todo lo visualiza y muy rápidamente genera millones de pensamientos constantemente frente a lo que está observando, a lo que está viviendo, a lo que tiene en su alrededor, ¿verdad? En su contexto más próximo. Y entonces esto hace que nosotros tendamos a juzgar y a crear de pronto ideas preconcebidas en nuestra mente de esas cosas que estamos visualizando, que estamos teniendo a nuestro alrededor. Y muchas veces pues estas ideas preconcebidas no son tan alineadas con la realidad. Entonces, cuando hablamos de juzgar, estamos hablando de formar una opinión, una evaluación sobre algo o alguien. Entonces, ya sea basándonos en ciertos criterios, en ciertas percepciones o estándares. Cuando hablamos de criterios, pues estamos hablando normalmente de las cosas que están preestablecidas en la sociedad. Cuando hablamos de estándares, son cosas que decimos como: no, es que hay estándares, por ejemplo, de belleza, o hay estándares, no sé, sociales. O cuando hablamos de percepciones, es más o menos lo que nosotros alcanzamos a percibir de acuerdo a ese primer contacto que tuvimos con esa persona, o de pronto esa primera visualización que tuvimos de algún lugar. Entonces, este proceso mental que sucede al interior de nosotros implica emitir siempre un juicio de valor o llegar a conclusiones sobre la naturaleza, el comportamiento, las acciones o las cualidades de una persona, situación o cosa. Entonces, mire cómo de pronto esta definición nos está recordando ese juicio de valor que a veces emitimos frente a ese primer contacto de esa evaluación que nosotros hacemos, ya sea de una persona, de una situación, de una cosa. Y siempre es ese primer acercamiento, ¿verdad? Ese primer contacto que tuvimos. Entonces, cuando hablamos de ese acto de juzgar, puede verse tanto positivo como negativo. ¿Por qué? Porque el acto de juzgar o tener esta valoración en ocasiones puede ser positivo, porque cuando nosotros hacemos de pronto ese análisis, esa evaluación hacia nosotros mismos, de pronto de cómo nos fue en una situación en la cual requeríamos que tuviéramos ciertos, de pronto, nivel, o hacer ciertas cosas de manera muy buena para que saliera bien, y después como que uno empieza a analizarse y hace este acto de juzgar, esto puede ser positivo. ¿Por qué? Porque estamos evaluándonos a nosotros mismos, a ver cómo nos fue, hicimos lo que teníamos que hacer, qué me faltó, y eso me ayuda a mí a crecer, me ayuda a darme cuenta si de pronto hice todo bien, de pronto me fue regular en estos criterios, entonces voy a reforzar esos para la próxima, o no me fue como esperaba, qué fue lo que salió mal, qué es lo que tengo que reforzar. Entonces, de esa forma yo puedo crear de pronto esa crítica, ese juicio de valor, y puedo entonces ayudarme a mí a crecer, a tener un crecimiento personal. O en ocasiones también, cuando tenemos esta perspectiva con situaciones
muy puntuales, a veces esas evaluaciones que hacemos son certeras y nos ayudan de pronto a tener herramientas para enfrentarlas de una mejor manera y puede ser positivas, ¿verdad? Pero ¿por qué puede ser también negativo? Porque puede estar alineado ya a una... a realizar el acto de juzgar de manera muy severa. Entonces vemos personas que no aceptamos ningún error y nos damos de pronto muy duro a nosotros mismos, o empezamos a señalar a las personas que tenemos a nuestro alrededor sin de pronto entender realmente qué es lo que está pasando con la persona, sin conocerla realmente, y todo eso pues nos puede llegar de pronto a hacer interpretaciones inadecuadas, a crear estos juicios de valor prematuros sobre realmente conclusiones exageradas o erróneas que nos pueden llevar pues a consecuencias bastante complejas, ¿verdad? Entonces, este acto, que puede ser tanto positivo como negativo, a menudo está influenciado por creencias, experiencias, valores y prejuicios individuales de cada persona. Entonces, si yo soy una persona que tengo, por ejemplo, ciertas experiencias sobre cómo se puede desarrollar cierta situación, pues voy a tener de pronto muchos prejuicios o de pronto voy a tener muchas limitaciones de pensar de manera diferente frente a esa misma situación. O si yo soy una persona que tiene unas creencias muy marcadas y de pronto hay una situación que se desarrolla de cierta manera que va en contra de esas creencias, pues mi juicio puede estar de pronto permeado por esa creencia. Y no digo que esto esté mal, pero en ocasiones tenemos que ser un poco más abiertos a cómo recibimos ciertas cosas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estos puntos, que está influenciado por creencias, experiencias, valores y prejuicios. Y esto pues varía de individuo a individuo. Es importante entonces que destaquemos que aunque el juicio en sí mismo es una función que es natural en nuestra mente, no es como que nosotros nos paremos a decir, ah, sí, hoy voy a juzgar a esta persona, o sí, voy a juzgarme a mí mismo. Pues no, simplemente es algo natural que aparece en nuestra mente y que nos ayuda de alguna forma a tomar decisiones y a comprender el entorno en el cual nos estamos moviendo, si puede ser de pronto perjudicial para nuestra vida o qué está pasando. Pues eso a veces nos puede llevar a tomar decisiones inadecuadas o incluso a que esas percepciones o esas comprensiones que hacemos de nuestro entorno pues no sean las más adecuadas, precisamente porque está permeado por experiencias pasadas, por creencias, por prejuicios y demás cosas. Entonces, cuando se realiza de pronto de esa manera apresurada o sesgada o sin la suficiente información para realmente hacer ese acto de juzgar, pues puede estar siendo realmente inadecuado. Entonces, cuando hacemos esta autoevaluación o hacemos ese acto de juzgarnos a nosotros mismos, también puede ser a veces llevar a nuestras propias decisiones o nuestras propias acciones. Cuando hablamos de juzgar, a veces nos centramos mucho en las personas, como lo hacen con otras personas, ¿verdad? O con las situaciones a su alrededor, con alguna cosa, pero muy pocas veces las miramos hacia adentro. Entonces, también puede considerarse el acto de juzgar como una autoevaluación cuando la persona reflexiona sobre sus propias acciones, sus comportamientos y sus características. Entonces, esto que se puede denominar como el autojuzgamiento nos puede ayudar a ser más constructivos con nosotros mismos o puede ayudarnos a ser destructivas. ¿Por qué? Porque depende de cómo tú te hablas a ti mismo cuando haces este acto. Entonces, dependiendo si se aborda con comprensión y aceptación, es algo que nos ayuda a ser constructivo, algo que nos aporta valor y nos da algo bueno para seguir avanzando, o si se hace con una crítica excesiva y negativa solamente, pues puede ser algo que es destructivo y que nos baja y de pronto nos lleva a estar tristes, a sentirnos mal con nosotros mismos. Pero entonces, ¿cómo podemos saber si nosotros nos juzgamos con demasiada severidad? Y esta pregunta surgió porque leyendo sobre este tema, escuchando un podcast precisamente, ellas hablaban como de a veces tendemos a olvidar que también esta acción la tenemos con nosotros mismos. Y muchas veces en situaciones de pronto muy normales que nosotros mismos hemos normalizado, tendemos a experimentar estas situaciones que ahora les voy a contar y las vemos como normales, como una vez que así soy yo y pues ya me acostumbré.
pero no nos damos cuenta de que nos estamos juzgando con demasiada severidad nosotros mismos y que en realidad eso no nos ayuda a ser mejores personas, sino que antes puede ser esas roquitas en el camino que nos hacen tropezar para poder avanzar. Un primer punto es que hay un perfeccionismo extremo. Entonces, de pronto son personas que tienden a establecer estándares muy altos y pues resulta difícil aceptar cualquier otra cosa por debajo de esa perfección que nosotros tenemos. Entonces, cuando hay actitudes que están relacionadas por este tipo, como que yo planeé que esto saliera de esta forma, es lo que yo tengo en mi mente, y si algo no sale como está en esa forma o menos, no me sirve, porque es que yo necesito que sea perfecto. Ese es mi estándar. Entonces no me sirve si mi objetivo fue llegar a primer lugar y yo quedé en el segundo lugar. No me sirve porque es que no era lo que yo quería. Y muchas veces esos estándares son tan altos que es difícil alcanzarlo. Entonces todo el camino hasta que te das cuenta que de pronto no alcanzas a este estándar que tenías puesto con antelación, pues es un trabajo constante, y el sentimiento de pronto de frustración que puede desarrollarse después es el que nos va a llevar a decir no acepto esto, eso está mal, soy malo en esto, y nos puede llevar a abandonar ciertas cosas. Un segundo punto es la autocrítica constante, y es que si bien en este punto es importante tener en cuenta que si nos encontramos de pronto constantemente criticándonos a nosotros mismos por pequeños errores o imperfecciones que encontramos en ciertas cosas que hacemos o ciertas cosas que decimos o cómo nos comportamos, pues puede ser una señal de que estamos siendo muy duros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que como seres humanos estamos siempre a cualquier situación nos podemos equivocar, siempre, en cualquier cosa, ya sean pequeñas cosas, en grandes cosas, porque no podemos tener el control de absolutamente todas las cosas. Entonces siempre habrán cosas que se nos escapan, que se nos pasan, que se nos olvidan, y si por esos pequeños errores pues nos estamos criticando, es que si ves esto no puedes tener todo el control, y nos estamos hablando de manera de pronto negativa constantemente, haciéndonos esa crítica constante, pues nos estamos juzgando con mucha severidad, y eso nos puede llevar a que constantemente mantengamos con estas emociones negativas en nuestro alrededor. Otro elemento importante es que hay sentimientos de culpa excesiva. Entonces, si nos sentimos culpables, incluso por estar haciendo, por cosas que de pronto están fuera de nuestro control o que son naturales que sucedan, pues podríamos estar siendo demasiado severos con nosotros mismos. Porque a veces tenemos que reconocer que no todo lo podemos controlar. A veces hay cosas que salen de nuestro control. Y cuando nosotros pensamos que necesitamos tener el control de todo esto constantemente en nuestra vida, pues nos puede llevar a que nos sintamos culpables si vemos que no tenemos el control de algo que simplemente es natural que suceda así. Y nos empezamos a surgir en nuestro interior esas críticas, esos sentimientos de culpa constantemente. Otro elemento es que hay una comparación constante. Entonces, si te comparas constantemente con los demás, con el rendimiento que tienen los demás, con las cosas que le pasan a los demás, entonces nos sentimos de pronto insatisfechos con nuestros logros, sentimos que lo que nosotros alcanzamos de pronto no es tan bueno como lo que hayan alcanzado las otras personas a nuestro alrededor. Pues hay esta comparación constante, y nos podría ser señal de que nos juzgamos demasiado. ¿Por qué? Porque no reconocemos la valía de nuestros propios logros y las capacidades que tenemos. Y por último está la falta de autoaceptación. Entonces, si hay de pronto dificultades para aceptar y amar todas las partes que nos hacen parte de nosotros mismos, incluidas las imperfecciones o los errores que hemos cometido, las cosas que de pronto nuestras debilidades que trabajándolas podrían convertirse en fortalezas, también es un punto importante. Entonces, para hacer un pequeño recorderis, los puntos son que hay perfeccionismo extremo, autocrítica constante, sentimientos de culpa excesivos, comparación constante y falta de autoaceptación. Y todos estos puntos es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que en algún momento me he sentido de esa forma o identifico alguno de esos puntos o algunos de esos puntos en mi vida, pues
puedo estar pensando, no, soy una persona que me juzgo demasiado duro. Y entonces, ¿qué consecuencia me puede traer eso a mi vida? ¿O cómo puedo estarme relacionando con los demás cuando tengo esa percepción tan negativa de mí misma? Ahora, también es importante que sepamos, que nos demos cuenta si me apresuro a juzgar a los demás demasiado pronto, o cómo saber si tengo de pronto esa tendencia a juzgar a los demás sin conocer todas digamos, el contexto general de lo que está pasando con esa persona. Entonces, reconocer si nosotros nos apresuramos a juzgar a los demás es un paso importante, es algo importante cuando nosotros queremos trabajar en esa autoconciencia y nuestro crecimiento personal. ¿Por qué? Porque a veces lo tenemos tan automatizado en nuestra vida que simplemente pasa, lo hacemos y ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo. Entonces, algunos puntos son, primero, haces juicios muy rápidos. Entonces, si formas de pronto opiniones sobre las personas de inmediato, de pronto tú la viste y ya tuviste un pensamiento de cómo podría ser su vida o quién era o qué hacía, sin tomarte de pronto el tiempo de hablar con esa persona, de conocerla, de preguntarlo, de entender su perspectiva, ¿verdad? Entonces, podrías estar siendo una persona que juzga demasiado rápido. Otro elemento importante es la falta de empatía. Entonces, si de pronto no te esfuerzas en comprender los sentimientos de los demás, las experiencias o las circunstancias de los demás antes de realizar estos juicios de valor, pues probablemente haces esas evaluaciones demasiado rápido. Otro elemento es el uso de estereotipos. Entonces, confías demasiado en los estereotipos o en las generalizaciones que tenemos socialmente constituidas para formar opiniones sobre las personas, en lugar de centrarte en conocer cada caso particular y las individualidades que éste puede traer. Otro elemento es la falta de información completa, ya que esas personas tienden a emitir juicios basados en esa información incompleta que logran obtener de alguna forma y no y después de, digamos, hablar o entablar una conversación con esa persona o obtener más información o más experiencia con esa persona, pues siguen teniendo esa digamos, información sesgada o limitada y crean ese juicio de valor a partir de esa primera impresión que construyeron con esa persona. Otro elemento importante es la inflexibilidad, y es que encuentras difícil cambiar la opinión que ya creaste de esa persona, incluso después de tener el contacto con esa persona, de haber podido hablar con esa persona y de conocer de pronto quién es esa persona. Ya tú construiste una opinión y es difícil para ti cambiarla, aunque ya hayas conocido y hayas entablado una conversación con esa persona. Y puede que sea diferente esa opinión que creaste, ¿no? Pero es difícil para ti cambiarla y modificarla. Y por último, la falta de evaluación. Entonces, que rara vez reflexionas sobre esos prejuicios que creaste o esos sesgos que tuviste y sientes que no tienes de pronto posibilidad de cambiar esos juicios. Entonces, estos son algunos puntos que tenemos que tener en cuenta para saber si nos apresuramos a juzgar a los demás. Y esto lo quería traer para que pudiéramos ser más conscientes de qué clase de personas somos o qué actitudes estamos teniendo. Pero entonces, si identificamos algunos de estos puntos, ¿qué podemos hacer para mejorar y de pronto dejar de hacer esto? El primer elemento es cuestionar nuestro propio pensamiento. Es entender que nuestros pensamientos son automáticos y van demasiado rápido, ¿verdad? Y a veces no se pueden controlar, pero cuando yo creo una opinión de alguien o de alguna situación, alguna cosa, totalmente se instaura en nuestra mente y ahí es cuando tenemos que tener el control de este pensamiento y decir, bueno, ¿por qué estoy pensando esto? ¿A razón de qué? Y con esto puedo hacer una evaluación como objetiva de lo que pasó, como que no solamente a partir de lo que vi entonces pensé esto y listo, como que uy, mira, esta persona no sé qué, y ya lo lanzo y lo digo, no, sino que lo evalúo, bueno, ¿por qué estoy pensando eso? ¿Por qué llegué a esa conclusión? Y eso me permite a mí mirar desde una manera objetiva esa situación. Y a veces también es necesario como desechar de pronto información que no es necesaria para yo crear ese juicio de valor y simplemente aferrarme a información que es relevante para esa situación y así hacerlo objetivamente.
Entonces, cuando yo cuestiono mi propio pensamiento, no me permito tener cualquier pensamiento como válido, como certero y como único, sino que empiezo a buscar las razones a raíz de qué y si realmente puedo pensar así. Otro elemento es abrir nuestra mente a diversas posibilidades. Cuando yo tengo mi mente abierta a que algunas personas se pueden estar comportando así porque han pasado por ciertas cosas, porque de pronto han tenido una experiencia negativa, yo puedo entender de pronto cómo es la forma de esa persona ser, o por eso está teniendo esos comportamientos antes de pronto de lanzar el juicio de valor, de juzgar. Entonces, como seres humanos, a veces buscamos siempre reaccionar ante los estímulos que percibimos. Entonces aparece algo y yo, pum, reacciono ante eso, lanzo de pronto mi juicio y se queda así, no me doy el tiempo a analizar. Entonces un ejercicio que podemos hacer es, tengamos esa observación sin intervenir. En nuestros contextos, miremos lo que está pasando, pero no digamos las cosas al mismo, las pensamos. Simplemente observemos. Al hacer este ejercicio de solamente observar, podemos abrir nuestra mente a ver cosas diferentes. De pronto, cuando observamos y de una hablamos, no nos detenemos a pensar, bueno, pero es que mira que esta persona hizo esto porque es que antes había pasado por esto. Si yo solamente me dedico a observar, puedo entender la situación de una forma diferente y abro mi mente a más posibilidades, a solamente lo que yo pienso. Y otro elemento es la honestidad interna. Es reconocer que no estamos juzgando. ¿Por qué lo hacemos? Y por qué hemos pensado esto. Entonces, no solamente con los demás, sino también conmigo mismo. Cuando yo soy honesta diciéndome a mí misma, sí, yo juzgué a esta persona y pensé esto y me creí esa verdad, o yo me juzgué a mí misma por esto y de pronto no estuvo tan bien, puedo empezar a entender por qué lo hice, por qué pensé eso, por qué llegué a esa conclusión, y todo eso me ayuda a mí a empezar a decirme como que ¿será que estoy haciendo lo correcto o necesito evaluar un poco mejor las cosas? Puedo desarrollar más empatía por los demás. Entonces estos 3 puntos son ejercicios fundamentales para trabajar un poco más esto. Cuestionar nuestro propio pensamiento, abrir nuestra mente a diversas posibilidades, es decir, observar sin intervenir y tener una honestidad interna. Estos puntos nos ayudarán a nosotros a que no lleguemos a esas conclusiones apresuradas de los demás y no nos seamos tan severos con nosotros mismos. En Santiago 4:12 dice, no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién es para juzgar a tu prójimo? Y en Salmo 139, 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. En cada momento de nuestra vida nos enfrentamos constantemente a juzgar a las personas que nos rodean, incluso a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre estamos prestos a que hayan personas a nuestro alrededor, porque siempre estamos prestos a que tengamos que reaccionar frente a diferentes cosas que nosotros mismos hacemos, y eso nos lleva a reaccionar. Pero cuando nosotros nos detenemos a pensar por qué estamos reaccionando así, podemos ser mucho más lentos antes de lanzar esos juicios. Y con estos 2 versículos nos recuerda eso, que solamente hay uno que tiene la veracidad para juzgar, y ese es Dios, porque Él conoce todas las cosas. Entonces no tenemos por qué lanzar esos juicios sobre los demás cuando no conocemos sus situaciones y sus intenciones. Solamente estamos viendo algo muy limitado de lo que realmente está pasando. E incluso con nosotros mismos también aparece allí, porque aunque conozcamos la situación completa, a veces somos demasiado duros con nosotros mismos, y por eso es importante que le digamos a Dios que nos examine, que nos ayude a entender por qué de pronto somos tan perfeccionistas, por qué nos damos de pronto esa crítica constante, por qué nos comparamos con los demás, y eso nos ayuda a nosotros a buscar el camino más adecuado, el camino correcto. Así podemos dejar de juzgar tan rápidamente a los demás, dejar de juzgarnos a nosotros mismos tan rápido y empezar a tener una vida más plena y más adecuada en cuanto a los principios que Dios nos establece para nuestra vida. Familia, este era el mensaje que quería compartir contigo. Espero que realmente haya sido bendición, que te ayude de pronto a tener una visión diferente de cómo de pronto a veces tenemos estas actitudes de juzgar y de juzgarnos
pues de una manera diferente, que te ayude a trabajar en ti mismo, a crecer de manera mucho más rigurosa a nivel personal, a nivel espiritual, y que seamos un poco más conscientes de estas actitudes que a veces son muy automatizadas en nuestra vida. Te invito a que le des me gusta si te gustó este video, que lo compartas con algún amigo, con alguna familiar, y des allí tu comentario, porque eso nos ayuda a nosotros a crecer y a entender que te está gustando esta clase de información valiosa que te compartimos. Espero nos podamos encontrar en una próxima oportunidad.